ahora al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, para hablar sin censura de dos temas importantes. El primero, México, la sede de conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. México jugando un papel importante en la región. ¿Qué tan significativo es esto? El análisis, obviamente, con tu profe de RI. Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes, pues muy contento de estar con Sin Censura como cada viernes, listo para darle el análisis internacional, Vicente. Oye, pues iniciamos con este tema, ¿no? México en campo neutral reúne pues a la oposición y al gobierno de Maduro. Sin duda, mi querido Vicente, este es un paso muy importante porque es un reconocimiento al gobierno mexicano de su objetividad y de su respeto por la institucionalidad. Tú recordarás que países que se suponían serios, como es el caso de Canadá, pues prácticamente, aunque Trudeau era de izquierda progresista, o al menos así nos lo presume aquí la oposición, y Donald Trump, en aquel momento presidente de Estados Unidos, abiertamente Canadá y Estados Unidos apoyaron, avalaron una especie de golpe de Estado, por lo menos a la institucionalidad allá en Venezuela, al reconocer a Juan Guaidó y al desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Desconocen el resultado de las elecciones de 2018 con las que pues ganó Nicolás Maduro. En aquel momento también pues Brasil de derecha con Bolsonaro, la Argentina de Macri, que era de derecha, también cargaron los dados a favor de Juan Guaidó, así como en ese momento Perú lo hizo el Grupo de Lima, el famoso Grupo de Lima, Colombia, Chile, y prácticamente incluso la Argentina de Alberto Fernández en este momento tiene una confrontación con el ministro Arreaza, ministro del Exterior venezolano, con lo cual Argentina también queda un tanto desacreditada para fungir ese papel de sede de conversaciones que generan las condiciones, ¿no? por diferentes razones para que la oposición y el gobierno venezolano se puedan sentar a dialogar. Algo, Vicente, un verdadero choque que ha llevado a Venezuela, sobre todo a la población civil venezolana, a sufrir castigos colectivos que incluso Naciones Unidas ya define como un posible crimen de lesa humanidad. En ese sentido, fíjate, Juan Guaidó, junto con otros representantes de la derecha, por ejemplo, Gerardo Blight, ¿no? Que fue exalcalde que es exalcalde de Baruta, o Tomás Guanipa, o Carlos Vecchio, que es el actual embajador de Guaidó, porque no puedo decirte que sea de Venezuela, de Guaidó en Washington, y Stalin González y Emilio Rondón, de un partido que se llama Nuevo Tiempo, que son bastante derechistas, que son bastante conservadores en Venezuela, y que es la primera vez que le apuestan a negociar directamente con el gobierno. Pues tienen entre sus filas a alguien que parece ser el más mesurado, Vicente, que es Enrique Capriles Randovsky, quien ha sido ya candidato presidencial y que no estaba de acuerdo con que la oposición saboteara las elecciones pasadas para poder decir que eran ilegítimas. Por el contrario, Capriles Randovsky dice: necesitamos salir a las urnas si queremos sacar al chavismo del poder. Las urnas y el camino institucional es la ruta por la que debiéramos caminar. Estos van a asistir aquí a México, y por el gobierno venezolano, los dos que destacan como los de más alto perfil, que son además muy cercanos al presidente Nicolás Maduro, son Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. En el caso de Jorge Rodríguez, él es el presidente de la Asamblea Nacional, y Héctor Rodríguez es gobernador del estado de Miranda, que es el estado pues en este momento más portentoso de Venezuela. Ambos son muy cercanos a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pide cada una de las partes? Recordarle a la gente que aunque México es sede, el mediador es Noruega, que tiene ya bastante trayectoria y reconocimiento internacional por fungir como mediador. Ha fungido como mediador del conflicto palestino-israelí, también intentó fungir como mediador en las charlas entre el gobierno de Colombia, entonces representado por Juan Manuel Santos, y las FARC, que luego pues se trasladara esto para La Habana, Cuba. Bueno, decíamos, importante que la gente sepa que México es la sede, pero el mediador es Noruega. Y en este caso, ¿qué es lo que pide el gobierno, por ejemplo, venezolano? ¿Qué es lo que pide Maduro? Pues Maduro pide que Estados Unidos y la Unión Europea le levanten las sanciones,
le pide a la oposición que reconozca su gobierno, que ya se dejen de andarse autoproclamando como presidentes en la calle y dejen de andar nombrando embajadores en el resto del mundo que nada más hacen el ridículo, aunque si bien es cierto había 50 países que habían reconocido a Guaidó, pues todos hicieron el ridículo. Y bueno, también pide que cese la violencia contra agentes del gobierno, porque tú sabes que la oposición en Venezuela, cada que salían a manifestarse, también llegaron a asesinar policías. Cosa rara, porque si el gobierno es el autoritario y es el dictador, pero la oposición sale a matar policías cuando salen a manifestarse, pues ahí como que está la cosa rara. Y me parece muy raro que sea el gobierno venezolano el que le pida a la oposición que deje de ser violenta en las manifestaciones. Por otro lado, la oposición, ¿qué pide? La oposición dice, pues a esos que metiste a la cárcel por matar policías son presos políticos, entonces libera a nuestros presos políticos. ¿Qué pide? Elecciones libres y justas para noviembre del 2021, en donde se eligen alcaldes, se van a elegir también algunos asambleístas y también se van a elegir algunos gobernadores. Por lo tanto, dice la oposición, si quieres que participemos ahí, tienes que garantizarnos que haya elecciones libres y justas y un cronograma, como tercer punto, un cronograma claro para las elecciones presidenciales del 2024. Con esto, Vicente, me parece que claramente Juan Guaidó está reconociendo que su autonombramiento como presidente interino es prácticamente una vacilada, porque si están reconociendo que va a haber elecciones para el 2024 y van a sumarse a las elecciones de 2021, porque así lo informó Capriles Randovsky, dijo, la oposición tenemos que ir a las elecciones, a las urnas. Prácticamente están reconociendo pues que Juan Guaidó no tiene nada que ofrecer más allá de lo simbólico. Entonces, me parece que es importante que esto llegue en un momento bonito, positivo para los venezolanos, porque a cambio le han ofrecido a Venezuela retirarle las sanciones, y esto es importante porque parece que regresan al camino de la institucionalidad. Y es importante, Vicente, porque recordemos que ellos estuvieron a punto de ir a una guerra civil, entonces no es cosa menor. Así es, y de Venezuela